Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Y como digo siempre, eso se puede ver a simple vista. La edad no se puede ocultar, tampoco la maldad. Hoy estoy por aquí para hacerles una pequeña historia, una fábula, que desgraciadamente para un país como Cuba se convirtió en realidad. Resulta ser que había una vez un hombre que soñaba con ser grande, muy grande. Él tenía solamente esa ambición, no tenía otra. Tampoco sabía cómo lo iba a hacer. Él quería ser famoso. Y este hombre se llamó Fidel Castro. Él creó poco a poco un pequeño animal que se caracterizaba por tener una apariencia muy dócil, pero en realidad tenía un apetito voraz. Él comenzó a criar este pequeño animalito, el cual cada vez le reclamaba más atención y más comida. Y bueno, fue creando, después de haberse hecho del poder, en el 1959, de haberse adueñado de la isla de Cuba, él comienza a darse cuenta que para controlar tenía que separar a la gente. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues dándole una sensación de unidad. Se crea la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, lo cual hacía a todos los campesinos tener una idea de, de lo justa que era la revolución, engañándolos profundamente, porque los despojó de sus tierras para unir todas esas tierras en una gran organización que respondía finalmente a sus intereses. Crea los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, fatal. Una de las cosas que ha causado más daño al pueblo cubano, porque seducido el pueblo de que los CDR servían para proteger a la revolución, al final de la historia, los CDR sirvieron para controlar a todo el mundo. Controlarlo de una manera completamente descontrolada, desorganizada, porque aquello se convirtió en un nido de chivatos donde la gente chivateaba a todo el mundo, donde se creaban estos chismes enormes. Al final de la historia los CDR servían para crear discordia y para crear inseguridad. Eso también lo logró. Todo esto para alimentar al pequeño animalito. Ya vamos a ver. FMC, Federación de Mujeres Cubanas. Él decide, como pionero de un feminismo trasnochado, decide separar a las mujeres de los hombres, así como sus ideas y sus intereses. Hasta ese entonces, los hombres adoraban a las mujeres y las mujeres por igual adoraban a los hombres. Para eso fuimos hechos para unirnos y procrear. Aunque, lo digo claro, no critico la homosexualidad en ningún momento ni para nada. Cada cual hace de su vida, de sus sentimientos y de su culo un tambor. Bueno, se crea el PCC. El PCC es como el nivel superior de chivatos nacionales, ¿no? Es un monstruo aparte que se crea para poder controlar a las masas, para alimentar a ese pequeño monstruo en aquel entonces que había creado Fidel Castro. Bueno, se crea el ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Esto ayudaba a controlar también a los extranjeros que venían a Cuba para guiarlos por el buen camino de la revolución. El INIT,
lo que crea un desastre nacional, porque todo pequeño negocio privado desaparece. Y el INIT, este Instituto Nacional de Turismo, sirvió para terminar de separar de las manos del pueblo todo negocio familiar privado que produjera algún beneficio. Bueno, este monstruo que va creando Fidel sin saber cómo lo iba a hacer, va cayendo poco a poco, él va generando ideas, una detrás de la otra, un día detrás del otro, entre salidas de cacería, pesca submarina, visitas de mujeres que venían a verlo desde países como Alemania, como Francia. Bueno, pues las mujeres enamoradas de este gran dictador, ya en aquel entonces un verdadero dictador, eh, bueno, pues venían a verlo y él pasaba en sus islas privadas los fines de semana u otro día, el día que le diera la gana, porque él era el dueño de todo, acompañado por grandes escoltas, desviando enormes recursos, y ese monstruo comienza a tener cada vez más apetito. Este monstruo ya necesitaba de grandes recursos. Se adueña también de los dólares, de todos los dólares que circulaban por la isla. Esto es a partir ya de los años 80, comienza el negocio con los narcotraficantes, llega la fiebre del oro, recuerden, llegó un momento en que el gobierno, bueno, Fidel ordenó cambiar por baratijas que se vendían o intercambiaban en las pequeñas diplotiendas de la época, de los años 80, se cambiaban las cosas por oro. Te daban un bono que decía, o unos chavitos que le decían, unos pesos inventados, que eran el equivalente a el intercambio por el oro. Aquello fue una gran estafa, porque en realidad cosas que valían mucho dinero eran intercambiadas por lamparitas de flecos, de luces y radiecitos portátiles de mierda. Bueno, los gusanos comienzan a llegar a la isla, ya no eran rechazados, ya no eran vapuleados, ya no eran gritados en el medio de las calles, los gusanos eran bien recibidos. Estos en una gran parte ya eran los marielitos que regresaban a Cuba con un poco de dinero a visitar a sus familias y comprarles alguna que otra necesidad. Baratijas que se vendían en las entonces llamadas diplotiendas. Ya se convirtieron en mariposas. El pueblo los llamaba mariposas. Habían salido del capullo. Ya no eran capullos, eran mariposas. Y junto a todo eso el turismo que comienza a ser cada vez mayor y Fidel se da cuenta de que tiene que aumentarlo. Claro, el monstruo se hace cada vez más grande. El monstruo tenía ya un apetito insaciable. El monstruo necesitaba toda la comida del mundo y comienza a comerse la comida del pueblo. La comida que venía a las bodegas, que se compraba por la libreta, esa a que los cubanos hasta aquel entonces tenían acceso, porque aunque no fuera mucha y aunque no fuera variada, había una cierta seguridad en que la gente, por ejemplo, iba al principio del mes a la bodega y compraba sus libritas de arroz, sus frijoles, bueno, aquello que tampoco alcanzaba y que aún en aquel entonces se vendía a un precio razonable, posible de pagar para cualquier obrero en Cuba, porque tenían precios bajos, bueno, pues aquello también comienza a mermar, porque el monstruo necesitaba también de aquello. El monstruo necesitaba alimentar aquel vientre abultado que tenía y aquellos dientes afilados
El monstruo se llamaba turismo. Este monstruo que andaba ya hambriento se convierte en una cosa que comienza, este ente despreciable, baboso, empieza a comerse al pueblo también. La gente se enferma, andan famélicos, con enfermedades como provocadas por el mosquito, falta de control, los hospitales hechos basura. Y este monstruo que anda hambriento comienza a ser muy peligroso, terriblemente peligroso. Y comienza a marcar el territorio, su territorio. Este monstruo creado por Fidel Castro, que a la muerte de Fidel Castro continúa viviendo y hoy es aún más gordo, más hambriento, se está comiendo la isla entera. Esta fábula se las cuento para que se imaginen, como lo hago yo. Yo para imaginarme las cosas a veces me cuento estas fábulas, me las invento para poder entender qué cosa es lo que ha pasado. Bueno, pues este monstruo hoy anda hambriento y sin control. El problema es que a la muerte de Fidel Castro, este monstruo ya no tiene dueño, ya no tiene jefe, ya no tiene patrón, ya no tiene quien lo controle, lo enjaule por las noches y le dé de comer. No, este monstruo ahora se busca la comida él solo. Se ha convertido en un monstruo autónomo. Quien se le acerque, se lo come. Y terminará por comerse hasta los cochinos de Bahía de Cochinos, hasta los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Este monstruo, con su apetito insaciable que ha marcado ya todo el territorio cubano, espera hambriento y anda suelto por las noches en las calles. Cuando sale la gente, se los come también. Espero que estén bien. No hablen nunca mal de nadie. Que Dios los guíe, los proteja, los cuide. Siempre. Que los bendiga a todos también. Hasta la próxima. Chao.